Laboratorios Medix presenta. Qué grande gusto saludarle hoy, como lo habíamos prometido la semana pasada, hoy la segunda parte de este programa que ya es un gran clásico, me refiero al programa Previsiones, que hacemos siempre al inicio del año desde hace ya muchos años, en esta ocasión Previsiones 2018. El tiempo se nos agotó rápidamente la semana pasada y dijimos que continuaríamos hoy con la segunda parte, centrados ahora principalmente en México, aunque también hablaremos del terrorismo mundial y de otras situaciones en la geopolítica. El análisis o las previsiones, que no predicciones, no es lo mismo predecir a prever con sabiduría, con conocimiento lo que pudiese suceder. Y para ello, como siempre, los expertos de izquierda a derecha, le presento y recibo con afecto a Ernesto Farril Santos Coy. Bienvenido, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitar. Muy contento que estés aquí. Ernesto Farril es presidente de Bursamétrica y es reconocido como uno de los principales analistas en cuestiones económicas y financieras y bursátiles de nuestro país. Gisbeleni Gallardo es politóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, es una gran analista de la geopolítica internacional. Bienvenida, Gisbeleni. Un gusto, como siempre. Un honor. Gracias. Gracias. Y José Alberto Villasana es teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, autor de varios libros, tiene especialidad en Cristología por el Angelicum de Roma y es también un gran investigador de temas internacionales y específicamente en materia teológico-escatológica, es decir, las profecías. Bienvenido, José Alberto. Muchas gracias, un honor estar en tu programa. Encantado, gracias. Comencemos entonces con economía en México, Ernesto, ¿no? Adelante. ¿Cómo nos va a ir? ¿Del cocol o qué? Yo recuerdo el año pasado tú dijiste, el dólar va a llegar a 20 pesos. Y así fue. Hasta más arriba. 22.50. No menos, estuvo, ¿no? 22. 22. ¿Va a llegar a 20 o menos 22? Bueno, ¿qué puede haber según el análisis de Bursamétrica en torno a la economía en México para 2018? Recuerda, está el factor elecciones también, ¿no? Según análisis de Bursamétrica para 2018, los principales pronósticos para la economía mexicana son los siguientes. Crecimiento del Producto Interno Bruto en 2.3% anual. Un primer semestre con mucha volatilidad en los mercados financieros y con un crecimiento pobre, pero un segundo semestre con menor incertidumbre y menor volatilidad en los mercados. La inflación reducirá 6.7% a 3.8% para finales del año, siempre y cuando no sucedan choques de oferta no previstos. El tipo de cambio permanecerá presionado en la primera mitad del año, pero en el segundo semestre el peso se fortalecerá para cerrar en 18.90 por dólar. Las remesas familiares que fortalecen al mercado interno y al flujo de divisas se reducirán ligeramente con respecto al año pasado. La inversión extranjera directa también se reducirá motivada por la reducción de impuestos corporativos en Estados Unidos y la repatriación de utilidades para aprovechar la reforma fiscal de Estados Unidos. Las reservas internacionales en el Banco de México subirán ligeramente. El desempleo será mayor durante el primer semestre, pero para la segunda mitad del año habrá una recuperación que llevará la tasa de desempleo a cerrar en 3.8%. El consumo crecerá 3.2% y la inversión lo hará en 1.5%, crecimientos que solo se verán para el segundo semestre. A ver, Ernesto, pero esto siempre y cuando, o sin considerar, o sin saber, o qué, lo que suceda con las elecciones. Porque yo pienso que si queda a la izquierda, afecta a todo el mundo empresarial, económico, ¿o no? Hay 4 grandes factores de riesgo sobre la economía mexicana. Ya hablamos la semana pasada de que hay un entorno mundial muy favorable, pero hay 4 jinetes del apocalipsis, para decirlo. ¿Para México? Para México. Sí. 4 jinetes del apocalipsis. Sí, está muy complicado. 1, la negociación del TLC. 2, ¿qué va a hacer el nuevo presidente del Banco Central de Estados Unidos con su política monetaria, es decir, con las tasas de interés y con la cantidad de dinero, de dólares, ¿no? Si lo
¿Va a contraer esos dólares en circulación o va a aventar más dólares? La tercera es una cuestión de cómo nos pega el haber bajado tan agresivamente los impuestos a las empresas en Estados Unidos. Bajaron la tasa de impuesto a la renta al 21%. En México tenemos una tasa de impuestos efectiva de 50%. Sí, aquí 30% de impuestos sobre la renta, 10% de reparto de utilidades a los trabajadores, y si sacas un quinto de dividendos te cobran otro 10%. Entonces, hay una descompetitividad fiscal muy importante. Y el cuarto factor, también muy, muy relevante, es el resultado de las elecciones. A tu pregunta, que fue este cuarto factor, sí creo que conforme nos vayamos acercando a las elecciones, porque el año está arrancando bastante tranquilito, tenemos un tipo de cambio pues mucho más bajo de lo que podríamos haber previsto hace 3 meses, para haber terminado ya el primer mes, ¿no? Niveles 17, de 18.40, 18.30 en el tipo de cambio interbancario. Pues podríamos estarlo viendo ya de una vez a 19.50 si ya sabemos lo que viene. ¿Qué es lo que puede venir del lado de las elecciones? Pues puede venir que, pues conforme pasan los meses, creo que vamos a seguir viendo al señor Andrés Manuel López Obrador, que arranca con mucha ventaja, arriba, y se le va a ir acercando a alguno de los otros 2 contendientes fuertes, ya sea MID, PRI, Partido Verde, o el señor Anaya. Con el frente. En el frente, PAN, PRD. Y al final la carrera se va a convertir en una de 2, ¿no? En lugar de 3, pues nada más 2. ¿Y el que quede va a llegar por una nariz o qué? Me parece que sí. Sí. ¿Y eso no provocará un conflicto social? Otra vez voto por voto, casilla por casilla, otra vez un escenario de conflicto. Y vamos a las calles porque no electoral. Me gustó el resultado. No hay que descartarlo. Está No hay que como descartarlo. nunca. Y un tipo de cambio, por lo tanto, muy Volátil. presionado cerca de las elecciones, o después, depende cómo salga el resultado. Sí. Está como nunca las condiciones para un gran desbordamiento social, porque conforme vayan pasando los meses y nos vayamos acercando a la fecha del proceso electoral, y ya dentro del proceso electoral va a ser mucho más evidente la polarización, y hay factores en los distintos liderazgos, en las distintas candidaturas, que están dadas para que haya un enfrentamiento social importante. ¿Alguien lo quiere? Sí, claro que lo quieren, Claro. y es punto de presión y de negociación ¿Quién política. quiere un enfrentamiento social? Bueno, más Los allá de siempre, los enfrentadores sociales. Pero es que no, es que va a depender mucho El de cómo Mosh. va a depender mucho de cómo se estén dando los resultados. Noroña. Bueno, él por naturaleza, pero no, va a depender mucho de cómo se estén dando los resultados, porque ya pusieron en los ingredientes de este proceso electoral factores muy complejos. Hablábamos la semana pasada, preguntabas de qué onda con este nuevo frente entre el PAN y el PRD. El tema es que hay que explicar, hay que entender nuestra relación, directamente proporcional entre lo que ocurre en Estados Unidos, no solo de manera económica, sino también de forma política. Es que esta unión, mira, PAN PRD, lunes, miércoles y viernes va a haber marchas en favor de la vida, ¿no? Martes, jueves y sábado va a haber marchas gay. ¿Cómo es esta? Es una unión neoliberal. Neoliberal, donde tenemos el neoliberalismo económico, abanderado, representado por el PAN de Ricardo Anaya, que no es el mismo PAN que se separa con Margarita Zavala, pero bueno, tenemos el PAN neoliberal, del neoliberalismo económico con el liberalismo ideológico del PRD y de Convergencia. Esto es un frente neoliberal. Nos lleva a hablar de la geopolítica en México, o México en medio de la geopolítica, en medio de este orden mundial nuevo que se está gestando. Hicimos una investigación para usted, mire. El año 2018 será turbulento para México en materia económica, política y social, pues la confrontación política debida al cambio en el establishment que se vive en los Estados Unidos obligadamente repercutirá en México y se reflejará en el proceso electoral del día 1 de julio para votar por 3.266 cargos de elección popular, 9 gubernaturas, congresos locales, gobiernos municipales y la presidencia de la República.
En materia de seguridad, el giro en la estrategia de Estados Unidos en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico en una nueva guerra del opio tendrá que impactar en México sumándose a la Ley de Seguridad Interior, al nuevo sistema penal acusatorio y a la peligrosa propuesta de amnistía a delincuentes promovida por el precandidato de izquierda a la presidencia de la República, lo que podría traducirse en mayor violencia y en una causa política e ideológica que podría desbordarse en una guerrilla. La renegociación del Tratado de Libre Comercio en América del Norte y la disminución de la carga tributaria en Estados Unidos impactarán a la economía mexicana y recrudecerá la contienda electoral y la confrontación política entre los bloques opositores, la radicalización de los discursos y la polarización social. Este año, por lo tanto, pudiese aglutinar todos los ingredientes para grandes confrontaciones y movilizaciones sociales. O sea, quinto jinete del apocalipsis, narcotráfico, sexto jinete del apocalipsis, desorden social. Así es, sí. Yo veo que se puede repetir el escenario que se dio en Estados Unidos. O sea, todo mundo apostándole a que iba a ganar Hillary Clinton. Un par de cosas que sucedieron las semanas anteriores con dos filtraciones de Wikileaks, la de el Pizzagate y la del homicidio del embajador en Benghazi, que cambió totalmente, y creo que eso se va a repetir en México, es decir, tenemos a un Andrés Manuel que hasta ahora se ha mantenido con el 30%, mismo que tuvo hace 6 años y hace 12 años, se repite el 30, el 30 y el 30, y todo el mundo apostándole, creyendo que él va a ser el que sale, ¿no? Y de último momento, un Pizzagate que yo lo veo aquí de la siguiente manera. Está él con su 30, muy por abajo está peleándose el tercero y el segundo Anaya. Qué bueno se va a poner esto. Sí, pero lo que veo es el factor del Pizzagate en México puede ser Margarita, es decir, que ya te lo anticipo así, que ella con su 7-9%, el 15 de junio, declina en favor de Meade para cobrarle a Anaya la que le hizo, y en ese momento Meade, por pocos días antes, sube, y ya de hecho Andrés Manuel ha empezado a hablar del fraude, que va a haber un gran fraude. No va a haber un fraude, va a haber una tercera derrota para él, pero sí con ya no una toma de Reforma, sino una toma de varias plazas del país. Todo esto dentro de 4 meses. Así es. Y por eso el discurso tan disruptivo de decir entonces me alío con el crimen organizado. Y el otro es una amenaza. Claro. ¿Por qué? Por este escenario que está mencionando. Porque además sabemos que Morena, ¿de dónde ha sacado todo su dinero? Hay 3 casos, del narcotráfico. El de Tláhuac, el de Iguala y el otro Entonces, tampoco no te extrañe que la PGR le tenga guardado un expediente y lo saque unas semanas antes también. Qué interesante, qué buena visión. Claro. Qué buena previsión. Sí, y el otro factor es que Estados Unidos, toda la corriente de Trump, ya más o menos sabemos que va hacia Meade. ¿Por qué? Pues porque por Luis Videgaray, que es su padrino, que es amigo de Jared Kushner, y detrás está todo el capital de BlackRock que apoya a Meade. Ciertamente Soros apoya a Andrés Manuel, pero en este momento el capital ganador de Estados Unidos es Trump y BlackRock. No, y el factor en Meade, que es de los Calderón. Es de los Calderón. Él opera la transición de los Calderón, entonces él es el canal motivo comunicador. Para pensar que Margarita decline de último momento a favor de él, porque es Calderón. Es el canal de comunicación entre Margarita Zavala, Calderón y el PRI actual en el gobierno. No va a ser fácil, va a estar muy polarizado el asunto. Y, por ejemplo, otra cuestión... Tengo que enviar una pausa. Pero mira, a ver, entonces, de aquí al 1 de julio, pues más o menos tranquilo, pero ¿a partir de cuándo? No, va a estar muy complicado mayo, junio. Mayo, junio va a ser muy intenso y vamos a ver un recrudecimiento en los conflictos. Para eso faltan junio. 3 meses. Tengo que hacer una pausa, esto se está poniendo muy bueno y mire, hasta aquí algo de lo que se puede decir en tele, pero lo que no se puede decir
Por eso hemos preparado una conferencia con más de 2 horas de duración con Ernesto Fáriz, Breni Gallardo, José Alberto, con un servidor, para ahí sí decir lo que sí se puede decir. Y más adelante le doy detalles de esa conferencia, será el sábado 10 de marzo en el auditorio del CUM. Una pausa, regresamos, esto se pone candente y más que se va a poner. Volvemos con más de estas previsiones. Pero antes, claro, el curso del Evangelio, a ver si podemos meter un poco de paz en medio de todo esto. Con el Evangelio de San Marcos, es un curso que imparte un servidor, comenzará el lunes, pues ya el próximo lunes, pues ya mañana, 12 de febrero, de 6 de la tarde a 8 de la noche, todos los lunes. Vaya usted, es gratuito, lleve una Biblia, un cuaderno para anotar, lleve una gran disposición para conocer al Señor. Ahí le espero. Ahora sí, una pausa y volvemos con más. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600.